y en la futura política petrolera. El agrarismo de Emiliano Zapata seguía vivo en Morelos, al no haber sido doblegado por la represión organizada por el poder central. Al mismo tiempo, Pancho Villa y su división del norte incrementaban sus acciones armadas. Los ejércitos constitucionalistas avanzaron sobre Ciudad de México con, digamos, 3 rutas. Una venía del noroeste, de Sonora, Sinaloa, siguió descendiendo por la costa del Pacífico, para luego en Jalisco más o menos torcerse y ya lanzarse sobre el centro del país. Otro ejército muy importante, el ejército constitucionalista del noreste, pues avanzó por esa zona, Nuevo León, Tamaulipas, entró al centro del país vía San Luis Potosí, y había una tercera fuerza muy importante, que digamos iba a descender por el centro, Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, y de ahí enfilar hacia Ciudad de México. Este último grupo estaba encabezado por Francisco Villa. Lo que no quería Venustiano Carranza es que Ciudad de México fuera tomada por un ejército que formalmente era parte del constitucionalismo, pero que tenía un liderazgo y un contingente mucho más popular, que era el villista. La toma de Zacatecas fue lo que ocasionó el principio del rompimiento entre el señor Carranza y el general Villa. Los generales del señor Carranza fracasaron algunas veces en tomarla. Cuando Villa sugirió, como jefe de la División del Norte, ir a tomar Zacatecas, el señor Carranza le obstaculizó todos los medios posibles por no compartir la gloria, vamos a decir, de aquello. Sin embargo, Villa se las ideó para poder abastecer sus trenes de carbón, armas y todo lo que sucedía, y tomó Zacatecas. Yo creo que ha sido de las más significativas tomas, porque ahí le rompió lo que le dicen el espinazo del Ejército Federal. A pesar de las disidencias y desconfianzas que existían entre los diferentes líderes revolucionarios, las acciones convergentes de los ejércitos de Carranza y Villa en el norte y de las guerrillas zapatistas en el sur terminaron por arrinconar al gobierno de Huerta, quien finalmente huyó el 14 de julio de 1914. Carranza avanzó sobre la Ciudad de México el 20 de agosto. Los constitucionalistas ocupaban la ciudad y abrían una nueva etapa en el proceso revolucionario. El 20 de agosto de 1914, Venustiano Carranza entró en la capital del país y asumió la presidencia provisional de la República. Con ello se cumplía el Plan de Guadalupe y aparentemente se daba fin a la guerra. Al día siguiente, Carranza envió al general Álvaro Obregón a Chihuahua para negociar con Pancho Villa el reconocimiento de su gobierno. Ante los zapatistas, asumió una posición semejante a la de Madero. Exigió el sometimiento incondicional. El Ejército Libertador del Sur, por su parte, refrendó su bandera de lucha, el Plan de Ayala, que decía que una convención de los jefes revolucionarios de todo el país debía elegir al gobierno provisional de la República. La posición de Villa y Zapata era ofensiva con Carranza, y esto anunciaba la futura contienda. Es una guerra típica de todos los procesos revolucionarios que en el mundo ha habido. Esto es, primero, todos estos ejércitos se aliaron para vencer al enemigo común, que era el antiguo régimen. Una vez vencido el antiguo régimen, esto es, el gobierno de Victoriano Huerta, sobrevino una guerra que era previsible, predecible, que es la guerra entre los ejércitos revolucionarios antes aliados
para que cada uno de ellos tratara de imponer su modelo revolucionario en particular, el modelo de Villa, el modelo de Zapata, que se aliaron temporalmente, o el modelo de Venustiano Carranza. En octubre de 1914, Carranza intentó llevar a cabo una convención de líderes revolucionarios a su manera en la Ciudad de México, pero Villa y Zapata se negaron a participar si la reunión se llevaba a cabo en la capital, que estaba controlada por los carrancistas. Carranza aceptó entonces trasladar la convención a la ciudad de Aguascalientes. Zapata se negó a reconocer la soberanía de la Asamblea y expuso que era indispensable que Carranza renunciara al poder ejecutivo. Designó una comisión para acudir a Aguascalientes, pero sin el carácter de delegados. Había un sector en la convención de revolucionarios de la clase media, de políticos profesionales, de políticos revolucionarios. A ellos se les encargó formalmente el poder ejecutivo de la convención, pero sus relaciones, sus similitudes con Zapata y Villa eran mínimas y por lo tanto estaban condenados a una pronta separación. Al aprobarse el plan de Ayala en Aguascalientes, el carrancismo pasó por un momento difícil. Carranza y Obregón vieron cómo en la asamblea que ellos mismos habían convocado, sus propuestas no encontraban eco. En cambio, se propagaba la fuerza de los sectores más radicales de la revolución, cimentada en la unidad todavía frágil de Villa y Zapata, los líderes de los ejércitos revolucionarios del norte y del sur. Derrotados en la convención, Carranza y Obregón abandonaron la capital y huyeron hacia Veracruz. En la convención revolucionaria se decide que alguien tiene que encargarse del Poder Ejecutivo y Eulalio Gutiérrez es el personaje que podía, digamos, aglutinar y negociar con ambos grupos y permitirles a los dos caudillos retirarse con sus tropas. La realidad es que el poder político lo tenían ambos, Villa y Zapata, y Eulalio Gutiérrez tuvo un poder muy acotado que impidió hacer realmente un gobierno aceptado. Los meses que van de julio a diciembre de 1914 son meses interesantísimos en la Ciudad de México, porque a lo largo de estos 4 o 5 meses la ciudad está por temporadas en manos de los constitucionalistas, después entran los ejércitos de la convención con Villa y Zapata a la cabeza. No hay una autoridad organizada en la ciudad. A finales de noviembre de 1914, las avanzadas zapatistas ocuparon los barrios capitalinos del sur y llegaron hasta el Palacio Nacional, mientras que las tropas villistas se empezaban a instalar en las afueras. Pancho Villa envió una carta a Zapata diciendo: «No entraré a la capital de la República con las fuerzas de mi mando, hasta que no tenga el gusto de hacerlo en compañía de usted, pues deseo que todo el mundo se dé cuenta de que estamos unidos fraternalmente y dispuestos a hacer toda clase de esfuerzos y sacrificios por el bienestar y tranquilidad de nuestra patria, por la que tanto hemos luchado, usted en las montañas del sur y yo en las estepas del norte». En la Ciudad de México, el nuevo presidente provisional, Eulalio Gutiérrez, asumía el poder, pero otra escena captaba la atención de la muchedumbre. El pueblo de la capital envolvía al general Francisco Villa y los vítores resonaban cuando se vio aparecer por la carretera de Cuernavaca la comitiva del general Emiliano Zapata. La guardia del Ejército Libertador era impotente para contener el torbellino humano. Todos querían estar cerca de los jefes rebeldes y estrechar sus manos. Los dos líderes se entrevistaron en el Palacio de Xochimilco.
Era el mediodía del 4 de diciembre de 1914. Las alianzas entre Zapata y Villa y sus pugnas con otros políticos clasemedieros de la convención es fácilmente explicable. Ellos se reconocen como inexpertos en política, se encuentran a las afueras de Ciudad de México, en Xochimilco, a finales de 1914, y la conversación es impresionante. Ellos dicen que prefieren estar en sus campamentos, que prefieren la vida revolucionaria, incluso llegan a decir que no les gusta caminar en banquetas, ¿sí?, sobre la acera. Esto lo que nos está queriendo decir de manera metafórica es que no estaban capacitados para la organización de un gobierno. Cuando Villa y Zapata llegan a la Ciudad de México y se retratan en esta fotografía tan famosa en la silla presidencial, pues no saben qué hacer con ella y se van. Y Zapata se regresa a Morelos y Villa con sus ejércitos. Digamos que hay un cúmulo de accidentes en el proceso histórico que no hace tan simple la idea de por qué no querían el poder. Cuando se sientan en la silla presidencial, se sientan para reírse y burlarse de ella y del símbolo de poder que la silla supuestamente significa, que por cierto no era la silla presidencial, era un sillón heredado de la vieja tradición de los sillones de palacio que empezaba con el imperio. Zapata y Villa pudieron haber sido dos grandes gobernantes. No había ambición en ellos, ambición personal. Pero desgraciadamente tampoco hubo una visión política. A pesar de haber sido elegido con el apoyo de Villa, Eulalio Gutiérrez consumó una nueva traición y comenzó a conspirar a favor de Carranza y Obregón. Enterado Villa de esta situación, volvió a la capital y obligó al presidente Gutiérrez a huir a escasas semanas de haber asumido. A principios de 1915, parecía que Villa y Zapata habían ganado la partida. Pero Carranza y Obregón no estaban derrotados y desde Veracruz construían un poderoso ejército y preparaban el contraataque. Y se inicia la penúltima fase de la Revolución Mexicana, que es convencionistas contra constitucionalistas, Villa, Zapata contra Carranza, para simplificar. Tras la huida del presidente provisional Eulalio Gutiérrez, en enero de 1915, los villistas tomaron el poder de la Ciudad de México. Todo indicaba que el destino de la revolución quedaba en manos de Villa y Zapata. Pareciera ser que Pancho Villa y Emiliano Zapata han ganado la guerra y controlan al país, cuando en realidad Venustiano Carranza desde Veracruz empieza una labor, digamos, de guerra, en donde la política es un asunto importante y se empieza a llegar de aliados, de tal manera que los ejércitos populares quedan divididos: Pancho Villa en el norte, Emiliano Zapata en el sur, y el control de las zonas productivas más importantes van siendo ganadas por el mismo Carranza, hasta que deja a estos dos grupos simplemente como grupos guerrilleros. El principal general de Carranza, Álvaro Obregón, dio inicio a una campaña en el norte del país con el objetivo de destruir el ejército de Villa. Las operaciones militares duraron meses y trajeron consecuencias nefastas sobre una población que ya sufría 5 años de guerra continua. As time goes by, they're just not producing. The sugar industry is pretty well torn apart, and so the level of production is going down steeply, and population is going down a little bit too, but not as fast. Hubo escasez de alimentos porque los soldados de Carranza llegaban a las poblaciones, quemaban las hojas de maíz o las trojas de maíz, o quemaban las hojas 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 de
asesinaban a la gente. Fue un gran sufrimiento para el pueblo. El presidente de los Estados Unidos, Wilson, llamó a todos los revolucionarios a hacer la paz en beneficio del pueblo mexicano. Villa aceptó inmediatamente el llamamiento a la reconciliación. Pero ahora los carrancistas tenían mejores razones para continuar luchando. Su ejército ascendía a 100,000 hombres y les ganaban en número a los 40,000 villistas y 20,000 zapatistas que continuaban la lucha. Entre abril y julio de 1915, los carrancistas derrotaron a los villistas en Celaya, Guanajuato, León y Aguascalientes. Aquí en Agua Prieta, Sonora, en la frontera de Douglas, Arizona, el gobierno americano deja transportar tropas federales para combatir al general Villa en Agua Prieta y del lado americano ponen reflectores hacia el lado mexicano donde venían las avanzadas villistas y fue una derrota total. De ahí hubo gran animosidad del general Villa porque lo estaban obstaculizando o más bien estaban contra él. Los americanos cambiaron. Carranza, habiendo ganado poderío y con el gobierno de los Estados Unidos apoyándolo, invitó a los villistas y zapatistas a reunificarse bajo su autoridad. Ambos líderes se negaron a deponer las armas y la lucha continuó. Al mismo tiempo, Carranza publicaba su programa de gobierno que proponía, además de la restitución de su poder como presidente, algunas de las reformas en materia agraria que hasta ese momento habían sido ignoradas por el carrancismo. Y entonces es en ese momento cuando Carranza abandona su postura de no atender las cuestiones sociales hasta el triunfo de la revolución para empezar a legislar en cuestiones que tienen que ver con estos conflictos sociales. El 6 de enero de 1915, Carranza hace la primera ley que atiende la cuestión agraria y con esta empieza a arrebatarle sus banderas al zapatismo. Es decir, Carranza no solo atiende la cuestión agraria, sino que Carranza también tiene una política de Estado, cosa que no tiene Zapata. Zapata tiene una propuesta agraria, pero no hay proyecto de Estado. El gobierno de los Estados Unidos llamó una reunión panamericana con representantes de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Guatemala y Uruguay para intentar solucionar el conflicto mexicano. El 9 de octubre de 1915, los representantes de los países americanos concluyeron que el partido de Carranza era el único que poseía los elementos esenciales para el reconocimiento como gobierno de facto en México. Con esta legitimización internacional, el gobierno de Carranza quedaba reconocido, mientras que los ejércitos de Villa y Zapata se veían reducidos nominalmente a simples rebeldes. Carranza comes to power in 1915 because his forces managed to beat, well, really they beat Pancho Villa. They beat the big battles that decide the revolution, and Zapata didn't really help with that. And so people argue and fight about whose fault that was. Villa didn't send weapons, Zapata wouldn't go out and fight. Las razones del triunfo de Carranza son múltiples y complejas. Políticas, económicas, sociales, militares. Carranza calendarizó las actividades de su ejército. Primero dijo, vamos a vencer al villismo, que es el gran enemigo en términos militares, y dejemos para una segunda etapa a los zapatistas. Carranza contaba con por lo menos 2 o 3 ejércitos. Villa únicamente con su división del norte, que él la consideraba indivisible. Entonces, al obligarlo a enfrentar
varios frentes, la eficiencia militar del ejército villista quedó hecha pedazos. So Carranza comes to power because Villa and Zapata don't cooperate so well, a little help from the U.S., and then having the best general, I think, the best military leader. It's not Carranza for sure, but it's his General Obregón, because he's just reading about strategy. He's a more educated man, and he applies the tactics of World War I. But also the thing that's important about Carranza's approach, and then even more about Obregón's approach, is that they're very good at building alliances, much better than Zapata and much better than Villa. Con el respaldo internacional y la preponderancia militar, Carranza tenía abierto el camino hacia la capital y hacia la presidencia. Villa, por su parte, se negaba a entregar las armas. Acusaba a Carranza de haber vendido a México a los Estados Unidos. Las fuerzas carrancistas siguieron combatiendo contra Villa, que disolvió su ejército y lo convirtió en guerrillas. Villa en su etapa guerrillera es mucho más radical frente a los Estados Unidos y dice cosas como hay que hacer una zanja de 500 metros que no pase uno solo, ¿no? Y cortarles el telégrafo para que ni siquiera puedan comunicarse con nosotros. Lo que provocará que Villa se vuelva el monstruo que los norteamericanos siempre necesitan para definir su política exterior. Entonces surgen los carteles de $50,000, Villa, Dead or Alive. Y entonces este proceso se va construyendo en la propia historia de la Revolución Mexicana, la versión de los vencedores, la versión de los vencidos. Hacia fines de 1916, Carranza organizó una convención para la reforma de la Constitución con el objetivo de legitimar su mandato. Los legisladores también buscaban terminar con las peleas de las diferentes facciones revolucionarias que, de no ser resueltas, continuarían cobrando las vidas de muchos de los grandes protagonistas de la Revolución Mexicana. La importancia que tuvo la Constitución de 1917 para México fue central porque se convirtió en el proyecto nacional de México para todo el siglo XX. La Constitución de 1917 es la Carta Magna. Fue discutida por distintos grupos afines a Carranza, pero que traducían los intereses de las distintas facciones revolucionarias. Ahí se consagró el derecho a la tierra, se consagró el derecho al trabajo y a las condiciones dignas de trabajo, se consagró el derecho a una educación laica y gratuita. Ese fue el proyecto, un Estado que al mismo tiempo que fuera democrático y con libertades individuales, fuera también justo socialmente. Promulgada la nueva Constitución, Carranza llamó elecciones en las cuales resultó ganador. De esta manera, el 1 de mayo de 1917 prestó juramento como nuevo presidente. A pesar de que el artículo 27 de la nueva Constitución incorporaba los reclamos de las comunidades campesinas por las tierras, y a pesar de que el mismo Carranza se había comprometido a encarar el problema campesino, su gobierno no llevó adelante la reforma agraria que exigían Villa y Zapata. Durante su mandato, Carranza devolvió más tierras a los hacendados que a los campesinos. Por esa razón, tanto Villa como Zapata continuaron su lucha de guerrillas contra el poder central, aunque en condiciones cada vez más desfavorables. Zapata is desperate, really, because his movement is badly beaten militarily. So and for years after, he's looking for allies wherever he can find them, really. He's not picky, he's not particular anymore because he's losing and needs help from whoever he can get it from. En ese contexto, uno de los posibles candidatos a suceder a Carranza en la presidencia era Pablo González, era el encargado de perseguirlo en el estado de Morelos, a Zapata.
Y Pablo González tiene un subordinado que se llamaba Jesús Guajardo, que finge rebelarse a Carranza para irse al norte y traer armas y apoyar a Zapata. Entonces Zapata no sabe qué hacer, algunos de sus hombres le dicen que no crea nada, otros estando en un momento de debilidad, una fuerza, un aliado así le caería muy bien, y entonces decide ponerse de acuerdo con él y quedan de verse en la hacienda de Chinameca para acordar ya los últimos detalles de esta alianza, y Zapata va confiado a la hacienda de Chinameca, y cuando va llegando ahí, soldados apostados en muchísimos lados les disparan a él y a las personas que lo acompañaban y lo asesinan a traición. Emiliano Zapata encontró la muerte el día 10 de abril de 1919 en aquella hacienda de Morelos. Su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México y exhibido por el gobierno carrancista como trofeo de guerra. Mucha gente se negó a creer que Emiliano Zapata había muerto, y así nació el mito del caudillo del sur. No tiene mayor importancia esclarecer quién murió. Si Zapata, el verdadero Zapata, o alguien que tomó su lugar. Y lo digo por lo siguiente, porque para el pueblo de México, para el pueblo de Morelos, la grandeza de Zapata está por encima, muy por encima de detalles históricos. Pero el problema más grave que iba a enfrentar Carranza era el de la elección de su sucesor. El general Álvaro Obregón, que durante el proceso revolucionario fue muy cercano al presidente, se separó del gobierno de Carranza y amasó una fortuna mediante la exportación de productos desde Sonora para preparar su campaña electoral para la presidencia de 1920. Cuando Carranza hizo evidente su intención de apoyar a otro candidato, Obregón lideró el levantamiento militar que obligó a Carranza a huir de la capital. El 21 de mayo de 1920,